escuchan? Vamos a continuar. ¿Correcto? Entonces, ¿pero qué fue? ¿Cómo fue el postulado de la evolución? Entonces, hay que tener en cuenta cómo se da la evolución. Esto lo toca tenerlo muy en cuenta, ¿cierto? Primero, cuando yo tengo un potencial de reproducción rápida y el recurso y tamaño de la población relativamente constantes, ¿cierto? Entonces, relativamente constantes, ¿qué pasa? Que va a verse una competencia por el recurso. ¿Cómo? ¿Qué recurso? Pues yo voy a tener tanto recurso reproductivo como alimenticio, que es por lo único que se pelean todos los animales y plantas. ¿Correcto? Entonces, cuando hay una variabilidad de estructuras y de comportamientos, ¿cierto? Es decir, que hay una diversidad de estructuras y de comportamientos dentro de una misma especie, voy a tener la selección natural, ¿correcto? Si esa selección natural hace que esas variaciones se puedan heredar, yo voy a tener evolución, y ese es el concepto de evolución. Quiere decir que cuando yo tengo una competencia, pero hay una variabilidad en cuanto a fenotípica que me facilite a mí una adaptación y que haya unas variaciones de esas que se hereden y eso se transmita de generación en generación, ahí es cuando yo voy a tener evolución, ¿correcto? Variabilidad, que haya distintos, que sean muchas distintas estructuras. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una época que empezaron los dinosaurios a ser más pequeños y a ser más óptimos para los cambios que venían, ¿cierto? Que empezaron a evolucionar no solo en gallina, en varias aves. Hay dos tipos de dinosaurios, están los ornitisquios y los saurisquios. Los ornitisquios se volvieron hacia las aves y los saurisquios hacia los reptiles. Ponle cuidado. Resulta que en un principio los primeros humanos se dieron en África, en el centro de África, y de ahí migraron hacia otros sitios, sino que por las condiciones ambientales, los fenotipos se vieron favorecidos se dio alguna mutación, donde empezó a salir la gente blanca, sin melanina, con cabello mono, y esos fenotipos fueron favorecidos por el medio ambiente en Europa, y por eso la gente en Europa es blanca, la mayor, o sea, llamémoslo los oriundos, ¿cierto? En cambio, en África, el fenotipo de ser negrito, ese fenotipo lo es favorecido. O sea, siempre hay que ver qué es favorecido por el medio ambiente y qué es lo que puede hacer. Las pelirrojas es una mutación también. Bien, pero ¿qué es la selección natural? ¿La supervivencia del más fuerte? Sí, el medio ambiente tiene que ver ahí. Listo, profe Wallington. No, no lo hago por discriminar, pero válida el aporte. Entonces, ¿qué es lo que es la selección natural? ¿Qué saben ustedes de la selección natural? ¿Es la supervivencia del más fuerte? ¿Han escuchado?
no necesariamente la supervivencia del más fuerte. La selección natural se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. ¿Correcto? No es que sobrevivan los mejores, ni que los más débiles mueran, etcétera, etcétera. Sino simplemente es cuando ciertos genotipos favorecen unos fenotipos que favorecen la consecución del recurso y por ende la reproducción. ¿Correcto? Quiere decir eso. Entonces que el mejor adaptado es el que va a ciertas condiciones, es el que va a lograr, sus genes van a lograr sobrevivir. ¿Correcto? Entonces, parte de 3 premisas básicas. El primero, el rasgo sujeto a la selección debe ser heredable, o sea, debe poderse heredar. Serio, eso depende, o sea, porque algunos animales son más ágiles que otros, no sé. El segundo, debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. Como vemos aquí, hay una variabilidad en el color de las alas de las mariposas de esta misma especie. Y la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor. ¿Correcto? Sí, Daniela, se pueden ver después en el canal de YouTube Puntaje Nacional Colombia, o también se pueden ver en la página puntajenacional.co. Si no se hereda, es un rasgo que va a perder allí, ¿cierto? Porque si yo no lo heredo, ese rasgo se pierde. Pero si yo lo heredo, es un rasgo que se va a conservar. ¿Y cómo y por qué lo heredo? Porque ha favorecido la reproducción. ¿Correcto? Entonces, tenemos varios tipos de selección natural. La primera premisa es eso, que si el rasgo se puede heredar, o sea, hay un rasgo que está favoreciendo, qué sé yo, a las tortugas comer cierto tipo de fruto, por decir algo que sean de cuello largo. Si esa característica que es de cuello largo se puede heredar, sirve. Aparte, eso es lo que quiere decir eso. Si ese rasgo se hereda, puede favorecer la selección natural. Y la tercera premisa es que como ese cuello largo de la tortuga favorecía el alimento, por lo tanto favorece la reproducción, entonces favorece la supervivencia y el éxito reproductivo. ¿Correcto? La segunda premisa. Había tortugas de cuello largo y de cuello corto. Pero, como ya dijimos, las de cuello largo son favorecidas. Eso es lo que quiere decir. La variabilidad de rasgos diferentes, cuellos largos o cuellos cortos. ¿Sí? ¿Qué no entendiste, María José? Es que las deben mirar como un todo, no tanto como tan separadas. El primero es, hay un rasgo que es heredable. Ese rasgo que es heredable no es el único entre varios rasgos. Y tercero, que ese rasgo que es heredable me ayuda a un éxito y una supervivencia, ¿correcto? Eso es lo que quiere decir, no las pueden mirar por aparte. Claro, Whitney, claro, María José.
Siempre existen rasgos, siempre, porque es el fenotipo como se expresa. Mejor no lo puedo haber dicho yo, Rafael. Selección natural, tiene que ser heredable el rasgo, debe ser distinto y favorecer para sobrevivir. Sencillo. No, no tanto terrestres y acuáticos, es un rasgo dentro de una misma especie, pero ya vamos a ver el concepto de especie. Listo. Entonces, tenemos varios tipos de selección natural. Tenemos la selección normalizadora. ¿Qué quiere decir la normalizadora? Que yo tengo unos rasgos extremos, ¿cierto? Pero los que se ven favorecidos son los rasgos que son centrales. Por lo tanto, toda mi población va a tender a irse hacia un mismo rasgo, ¿cierto? Después, Camilo. Sí, hoy solo hay una clase. ¿Qué pasó, Kenny? Que no vi la pregunta. Entonces, normalizadora es que los rasgos, es como eliminar los rasgos que están, por decir algo, las personas muy bajitas o muy altas no les gustan a las muchachas, los hombres muy altos o muy bajitos. Es un ejemplo, ¿no? Les gustan los hombres con estatura promedio, ¿cierto? Por lo tanto, después toda la población va a tener esa misma estatura, ¿correcto? ¿Claro hasta ahí? Esa es la normalizadora, lo vuelve normal. La disruptiva. Entonces, la disruptiva quiere decir que por el contrario, algo favorece más bien o a los muy bajitos o a los muy altos. Y al final mi población va a estar dividida en dos, o en personas muy bajitas o en personas muy altas. No voy a tener personas en la mitad, ¿correcto? Entonces se llama la disruptiva. Entonces, no, ya hemos visto ejemplos de preguntas, Laura. Si se divide la población formando dos especies distintas. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y la tercera es la direccional. ¿Qué quiere decir? Que solo escojo hacia un extremo de la población. ¿Mm? Sí, esto es el tipo de selección natural. El tipo de selección natural direccional quiere decir que yo solo tengo un extremo de la población. Por decir algo, solo las personas altas, o solo las personas monas, o solo las personas con un rasgo, empiezo a escogerlas y eso los hace favorables, ¿cierto? Y al final toda la población cambia hacia esto. Son tres tipos de selección natural, ¿correcto? Que todos son selección natural. Siempre vemos preguntas al final, Jesús Alberto. ¿Qué no entendiste, Kenny? No es que desaparezcan, sino que ese rasgo va disminuyendo en la población hasta desaparecer del todo, pero va disminuyendo progresivamente, favoreciendo el otro rasgo, que era el que me favorecía la reproducción o el alimento. Sí, señor. Ah, bueno, por el paro, no sé si, yo creo que sí puede haber sido por el paro. Sí, repito, aplazaron el saber. La disruptiva quiere decir que solo favorezco los dos extremos de mi población, eliminando el rasgo central. Las especies pueden tomar cualquiera, como dice Diego, cualquier opción normalizadora, disruptiva o direccional, dependiendo de las condiciones del ambiente. Ahora bien, tenemos algo que se llama el cuello de botella poblacional.
¿Qué es lo que pasa? Luisa, la direccional quiere decir que voy hacia una sola dirección, o bien sea hacia lo alto o hacia lo bajo, pero empiezo a moverme solo hacia un lado. Entonces, un cuello de botella poblacional es cuando una población sufre una drástica reducción de tamaño. Después de los cuellos de botella, si hay algún organismo superviviente, eso se puede generar algo que se llama el efecto fundador. O sea, es decir, se llama cuello de botella es porque de la población grande empieza a disminuirse hasta quedar unos pocos. Por ejemplo, los gepardos que tenemos aquí, los chita, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Los chita, la población ha disminuido tanto su número que la variabilidad genética entre ellos no es más. Desde los chitas del norte de África hasta los del sur de África, como si fueran primos. Quiere decir que no hay una variabilidad genética. Entonces se crea un cuello de botella, ¿cierto? Permitiendo solo unos pocos pasar. Si esos pasan y logran reproducirse y empiezan a tener una variabilidad genética, crean un efecto fundador, es decir, vuelven a ampliar el espectro. Si no, puede desaparecer la especie. ¿Correcto? ¿Qué pasa con los dinosaurios, Jean Paul? Todos estamos en continua evolución. Se puede dar por cambios drásticos en el ambiente, el aura, también se puede dar por presiones, como por ejemplo la cacería en este caso. Sí, no importa. Se puede mantener así sea recesivo o sea dominante. Pero así como hay una selección natural, también tenemos una selección artificial. Esa selección artificial la hacemos nosotros, los seres humanos. Es artificial, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hacemos con las razas de perro es pura selección artificial. Hay varias teorías, Luisa. Los dinosaurios pueden aparecer por una gran catástrofe, que es el gran meteorito que se estrelló, dicen por los lados de la península de Yucatán, que generó un gran cataclismo, haciendo que no hubiera tanto sol, bajara el oxígeno y solo los más pequeños podrían sobrevivir. Pero pues hay muchas teorías. El ser humano también está en constante evolución, Laura. Las razas de perro lo que hacen es que los humanos estamos nosotros seleccionando las razas de perro, estamos seleccionando las diferentes variedades de cultivos. Eso es la selección natural y hemos ido favoreciendo ciertos tipos o de perros o de cultivos. No lo hace el ambiente, sino lo hacemos nosotros. Eso es la selección natural, artificial, perdón. ¿Y eso qué me da? Cuando yo tengo una selección natural amplia, yo voy a tener diversas especies, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay una disruptiva. Entonces, ¿qué es una especie? La especie es la unidad básica de clasificación biológica. Y la especie se define a menudo como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil. ¿Qué quiere decir especie? Que es similar. Sí y no, Rafael, ha favorecido y no. Sí, señor, eso es verdad, Luis Enrique. No, los mamíferos vinieron después de los dinosaurios. De hecho, el ser humano jamás se encontró con los dinosaurios. Es decir, los picapiedra son una farsa. Ese documental no sirve. No es que fueran lobos. Ojo, ya voy a explicar eso, no se me adelanten. Es
la artificial es coger un fenotipo, pero lo hacemos los humanos. La natural lo hace la naturaleza, el medio ambiente. Bueno, entonces el concepto de especie es ese, que son muy similares, se pueden cruzar y tienen una descendencia fértil. Sí, sí señor, las mutaciones ayudan a que nosotros evolucionemos. Lo que pasa es que la población son organismos de la misma especie que viven en un ambiente, ya lo vamos a ver más adelante, pero que viven en un mismo ambiente. Algunos evolucionaron hacia aves y otros hacia reptiles, Luisa. La raza es una característica subtaxonómica que se encuentra más abajo de especie. Por lo tanto, esta es la unidad básica, como decir el metro. Ya lo demás serían otras clasificaciones. Entonces, la especiación, o sea, la forma en que nacen nuevas especies y se da lugar a una especie, ¿cierto? Va a depender de dos factores. El primero, un aislamiento de las poblaciones, y el segundo, una divergencia genética. ¿Qué quiere decir? Que las poblaciones deben estar separadas. Tengo una especie que por X o Y razón se separó. Y aparte de eso, empezó a haber diferentes cambios en la genética de cada uno. Y eso me ayuda a que se cree una nueva especie. ¿Sí? Ahora bien, esa divergencia genética puede ser alopátrica, es decir, que están separados físicamente, bien sea por una montaña, río, ¿sí? Están separados. O simpátrica, quiere decir que se aíslan ecológicamente, que en el bosque ocupan diferentes nichos. ¿Claro hasta ahí? Entonces, de ahí, gracias a esa especiación, han venido las diversas especies teniendo los 5 reinos de la naturaleza que siempre hemos visto, la taxonomía. Sí, Laura, nichos, y deja ahí la pregunta, no te afanes, yo te lo explico la próxima clase, ¿qué es un nicho? No niches, los niches son un grupo de salsa, estoy hablando de nicho. Nicho que es como el papel que desempeña una especie en un hábitat. Entonces la taxonomía es la ciencia de la clasificación, ¿cierto? Y tiene diversas categorías taxonómicas, que arranca desde el dominio, eucaria, quiere decir que todos los que tengan células eucariota pertenecen a este. Pero dentro de estos reinos eucariota hay algunos poquitos que son animales, ¿cierto? Y dentro de esos animales hay unos poquitos que son cordados, es decir, con una subdivisión, un subfilum, que se llama vertebrata, es decir, los vertebrados. Dentro de esos vertebrados hay un grupo más pequeño, que son las aves. No, un gato y un perro es muy difícil por la diversidad genética, María José, pero sí, por ejemplo, entre diversos felinos que son diferentes especies, sí pueden. Dentro de esa pequeña clase de las aves existe un orden que se llama Passeriforme, es decir, los que tienen esta forma. Dentro de esto están una familia, es decir, que están muy cercanos, son familiares, que son los fringilli, que son muy parecidos. De esta familia tengo el género Cardinalis, y dentro del Cardinalis tengo el Cardinalis cardinalis, que es el cardenal norteño. ¿Correcto? Entonces, como ven, es como coger un gran grupo y empezar a buscar las características para separar por pequeños grupos.
¿correcto? Como decir ciudad, localidad, barrio, calle, calle o cuadra, casa, mi cuarto, ¿sí? Es ir bajando de un conjunto grande a un pequeño subconjunto en donde yo ya puedo distinguir y llegar a especie, que es lo básico que yo debo llegar. ¿Mm? Dime, Linda. El dominio ya explico más bien, ya explico más eso, ¿correcto? Entonces, tenemos las diversas categorías taxonómicas, que la primera es el dominio, ¿cierto? El dominio, que es la categoría más grande que se encuentra. ¿Cómo yo puedo separar? Los animales son o eucariotas o procariotas. Dentro de ese dominio, yo después divido por reinos. Dentro de los reinos, yo divido por filos, si estoy hablando de animales, o de división, si estoy hablando de los demás. Divergencia genética es la diversidad genética, la variación genética. Dime, Laura. Dominios hay dos, eucaria y protocaria. Sí, los protozoos son unicelulares, diva. Entonces, dentro de los filos o divisiones, yo divido en clases. Dentro de las clases voy por órdenes. Dentro de los órdenes voy a familia, que son los más cercanos. Dentro de las familias voy a tener géneros. Y entre los géneros, yo voy a tener especie. ¿Correcto? Entonces, aquí hay otro ejemplo. Dominio, todos estos son eucaria. Pero de los reinos acá tengo unos que son animalia y otros que es plantae, que es el girasol. Dentro de los filos de las divisiones yo tengo cordata, pero acá yo separo estos que son artrópodos, es decir, que la mosca de las frutas, que es un insecto. Dentro de la clase yo tengo mamalia, pero dentro de estos mamalias tengo algunos que son primates y otros que son carnívoras. Dentro de estos primates, los dos son homínidos, pero tengo unos que son género Homo, como el Homo sapiens, o el Pan, que es Pan troglodytes, que es el chimpancé, ¿correcto? ¿Cómo así que puedes? Bueno, que si puedo ir un poquito más largo de la clase. Yo por lo general voy hasta que acabe la clase, ¿vale? No, no es necesario que se aprendan esas categorías, Julián. No es necesario que las aprendan. Lo importante es que sepan que esas que existen y que yo puedo agrupar. ¿Por qué? Porque de ahí es que yo vengo a mirar todo esto, que son los diversos tipos de árbol taxonómico que puede haber, ¿cierto? En este, por ejemplo, decimos que de aquí, de este antepasado, salieron todas estas especies, ¿cierto? Salieron todas estas especies. Pero eso ya no se habla así, se habla de esto, de cladogramas, que quiere decir que yo aquí tengo un punto, ¿cierto? En donde yo tengo una especie ancestral que sale alguna característica y empezó a darme otras especies. Es decir, anteriormente se decía que el hombre viene del mono, y eso no es cierto. Ahora decimos que el hombre y el mono tuvimos un antepasado en común. ¿Correcto? Chao, Kenny, que te vaya bien, que estés muy bien. Yo seguiré aquí hablando con los que quieran hablar. Entonces, decimos que el hombre y el mono tuvieron un antepasado en común. Eso es lo que se habla ahora. No es que el hombre venga del mono, sino que hubo un antepasado común que nos dio características que algunos salieron hacia mono y el otro salió hacia el hombre. ¿Correcto? Así es que se explica ahora. ¿Vale? Gracias. Entonces, claro cómo se da esto.
esto que está aquí, jamás se les ocurra escribir algo así. Esto no existe, no puede ser. ¿Mm? Y esto es lo que llamamos una clave. Muchas veces en el saber van a tener claves así, en donde ustedes empiezan a dividir por características y empiezan a dividir por pequeños grupos. Daily, esa es la verdadera pregunta. ¿Cuál es el antepasado? Poco a poco han ido llegando hasta allá, pero no se ha encontrado todavía el antepasado. Bien, ¿claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Nosotros nunca hemos provenido del mono, tenemos un antepasado en común, ¿correcto? Si no, ya igual ya casi acabamos, pero el que tenga que irse bien puede irse, no tengo problema. Vale, igual los videos quedan en la página del canal YouTube Puntaje Nacional Colombia. Bien, vean, esto es muy claro. Así piensan que era la evolución humana, del mono y llegamos a nosotros, ¿cierto? Pero en realidad fue así. Varios antepasados van creando varias ramificaciones, muchas han sido extintas hasta llegar al Homo sapiens. Es un proceso escalonado, es complejo, mutan, ¿cierto? No es tan fácil como decir el hombre viene del mono, ¿correcto? Entonces, tú dices cómo analizar los árboles, muy sencillo. Estos árboles se analizan de esa forma. Quiere decir que estos dos son más emparentados que estos dos. Estos dos van siendo más emparentados que estos dos. Y yo lo voy sacando por duplas, por parejas, ¿sí? Si quieren leer la evolución de las especies de Darwin, no tengo ningún problema. Me parece un muy buen libro. Pero no es necesario, José Alejandro. Johan, el eslabón perdido es eso. Es algo que está perdido. Y es esa conexión, ese antepasado en común que tenemos con el mono. Es encontrar en qué punto se desvió el mono y el hombre llegó esa ramificación. Entonces, ese eslabón que no se ha encontrado en la cadena de la evolución, por eso siempre se llama eslabón perdido, pero siempre va a existir. Por más que empecemos a encontrar fósiles, siempre vamos a encontrar un eslabón que nos falta para completar la cadena. Se analiza y el tiempo siempre se da hacia acá. Quiere decir el tiempo, es decir que si yo tengo una ramificación, por ejemplo acá, tengo una ramificación que voy a llamar R, pero que es mucho más abajo que las demás, quiere decir que esta fue extinta en el tiempo. ¿Claro? Ya dijimos que no es que los monos evolucionen a hombres. Ojo, ya. Tienes que tener cuidado con eso. Dijimos que el hombre y el mono tuvieron un antepasado en común. Asimismo, esos monos de hoy en día van a ser el antepasado en común para otras especies más adelante. Sí, este es un árbol taxonómico, Laura. Tranquilidad para presentarlo. ¿Correcto? Bien. Miremos estas preguntas. Pues en este caso aquí creo que quedó un poco desfasado. Este debía llegar hasta acá arriba. Porque todos estos son los que hay hoy en día. ¿Cierto? Gracias, Dylan. Entonces dice, para fines que ya que lo estás preguntando, Karen, ahí está. C, déjame ver. No, C no está extinto. C está en la misma época.
Para fines taxonómicos, los seres vivos pueden presentar dos tipos de estructuras, las estructuras análogas y las homólogas. Las primeras pueden tener una función y aspectos semejantes, pero sus antecedentes evolutivos son diferentes. Las estructuras homólogas, por su parte, tienen un origen común, aunque la función y aspecto pueden ser diferentes. Según el siguiente diagrama, que muestra la relación entre 5 grupos de organismos, se puede afirmar que el pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca. El esqueleto óseo separa evolutivamente la trucha del lagarto. El cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga a los 5 organismos. El corazón con cámaras es una estructura análoga para el tiburón y el ratón. Daniela, si me escribes al correo biología, voy a escribir aquí porque hoy no lo he escrito. Biología @puntaje nacional pegado .co. Con mucho gusto yo te puedo enviar el GIF. Todos se van por la... Uy, son pero una pilera de muchachos. Vamos a descartarla de una vez. Me dicen que según el siguiente diagrama se ven las relaciones de los 5 grupos. Y me dicen que análogas, diferente origen, misma función. Homólogas, origen en común. El pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca. ¿Es análoga o tiene el mismo origen? Tiene el mismo origen. Por lo tanto, descartamos la A. A pesar de que todos dijeron, uy, qué fácil. El esqueleto óseo va a separar evolutivamente a la trucha y al lagarto. Esqueleto óseo. Nació el esqueleto óseo. Trucha y lagarto, los dos tienen esqueleto óseo. En cambio el tiburón no, porque el tiburón está antes de que aparezca el esqueleto óseo. ¿Sí me hago entender? ¿Quién era que me preguntaba cómo era que se leen estos árboles? El esqueleto óseo apareció después de que el tiburón se separara en la rama evolutiva. ¿Correcto? El cordón nervioso dorsal es homóloga a los 5 organismos. Aquí todos tienen cordón nervioso central y viene desde el mismo punto atrás. Entonces la respuesta es la C. El corazón con cámaras es análoga para el tiburón. No, ya vimos que no. ¿Correcto? ¿Ya entendiste la pregunta, Laura? La D no es porque no es el corazón con cámaras, es homóloga porque tiene el mismo origen para todas las especies que están acá, no es análoga. Exacto. Hay que entender los árboles. Vamos con esta. En la tabla se indica la presencia, cuando hay más, o ausencia, cuando hay menos, de características compartidas entre 7 especies de dinosaurios. El esquema que mejor representa las relaciones filogenéticas entre las 7 especies de dinosaurios y que es más consistente con los datos de la tabla es... Dime, Laura. Bien, vamos a ver cuál es esta, a ver. Entonces aquí ya solo no tienen que entender los árboles, sino tienen que interpretar la tabla. ¿Correcto? A, B, B, A. A, B. B, A, D, B. Listo, ya la miramos, Jonathan. A. Listo, Cassandra, ya miramos A. Vamos a mirar cómo se lee eso. Eso es lo que yo quiero que aprendan ustedes, a entender cómo se lee todo eso. Entonces, me dice que hay una característica A, que es un dinosaurio A, ¿cierto? Que es el original, que tenía todas las características, ¿sí? Era el más para todo.
pero después se separaron en B y en E. ¿Qué quiere decir? O en F o en B, o en F o en B, o en E o en... Entonces vamos a mirar, vamos a irlo construyendo. Yo tengo A positivo para todos, ¿cierto? ¿Y en qué se me dividen? Si ven que aquí hay unos que se me dividen, que dejan de tener, pero este sí los tiene, entonces quiere decir que se me divide en E y B. Ahora miremos los de E. E y después acá baja este y solo voy a tener el F y me va a dar dos dinosaurios, el 1 y el 2, que aquí tengo la característica F. ¿Sí? ¿Claro? Miremos la B, tengo la característica B. La característica B la presentan 4, 5 y 6. ¿Cómo lo separo? Primero viene la característica C, ¿cierto? Y el que no la tiene, la característica C, ¿cuál es? El 4. De esta característica C tengo 3, que lo separo por la característica D. Entonces quiere decir que acá quedó 5 y aquí quedó 6 y 7. O sea, la respuesta es la A. ¿Correcto? Pero si entienden por qué, yo tengo que empezar a ir leyendo qué características fueron separando y cómo voy creando el cladograma. La C no es, ¿por qué, Diva? Tengo la característica A que me divide en A y en F. ¿Y entonces qué hago yo con esta característica de este más? Se separan E y B porque B no tiene estas características y E no tiene estas características que tenía el original, que las tiene todas. ¿Correcto? Y después voy eliminando paso a paso cada una de las características. ¿Correcto? La respuesta es la A. Este no, este tampoco y este tampoco. Bien. Entre los años de 1845 y 1852, todos los cultivos de papa de la isla de Irlanda, de papa de la isla de Irlanda, fueron destruidos por una enfermedad producida por un hongo. Ian Camilo, ya ahora lo explicamos, ¿vale? ¿Cuál no entiendes, Erika? Bebé. Ya ahorita miramos, la explico otra vez. Esta es muy sencilla. Me dicen que solo cultivo una variedad de papa y que solamente que esos cultivos se encuentran aislados del mundo, ¿cierto? Entonces, según el contexto, yo lo que tengo que ver es que hay una poca variabilidad genética porque solo hay una variedad de papa y se encuentra aislado del mundo. Entonces hay una variabilidad muy pequeña. Entonces, si llega una enfermedad, obviamente al tener poca variabilidad genética voy a destruir los cultivos. La respuesta es la B. Los que ponen la A es porque piensan, van un poquitico más allá. Pero eso en ninguna parte lo muestra el contexto. ¿Correcto? Voy a volver un poquitico a la pregunta del cladograma. Me dice que la característica A la tienen todas las especies.
de dinosaurios, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Es la misma característica para todas, ¿cierto? Entonces tengo la característica A para todas. Pero entonces hay una característica E que la tienen solo unas 3 especies y una característica B que la tienen las demás especies. Yo tengo que mirar qué características me separan en grandes grupos, ¿correcto? Cuando yo digo la característica E la tienen estas 3 especies, pero sé que la 3 no tiene esta característica, entonces yo puedo decir que debido a una característica F, yo separo en la 1 y la 2, y en la E voy a tener la 3, ¿cierto? Bueno, lo puse al revés, pero queda 1, 2 y 3, y por la F separo la 1 y la 2, ¿correcto? Ahora bien, por la B lo mismo, yo tengo la B, pero de todas las que poseen la B, hay estas 3 que me poseen esta característica, la característica C, pero esta no. Entonces quiere decir que la que no tiene va aquí y estas tienen la característica C. Pero de todas las que tienen la característica C, la 5 no tiene la D. Entonces quiere decir que aquí va la 5 y aquí van las otras que tienen la característica D, que serían la 6 y la 7. Por eso esta es la respuesta, ¿correcto? No es la B porque en ningún momento me hablan de que el genoma del hongo se incorporó a las papas, ¿sí? Sino lo estamos viendo desde el punto de vista de la diversidad genética, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, jóvenes, damas, señoritas, señoritos, caballeros, niños, niñas, porque no, claramente si están aisladas no tienen variabilidad genética, por eso no puede ser la D. Bueno, sí, vamos haciendo de mayor a menor, correcto. Entonces, que estén muy bien, muchachos. Nos vemos la próxima semana en nuestro horario habitual de los miércoles felices de biología, ¿correcto? Entonces, dime, Silvia, ¿cuál anterior? ¿La de las papas, la del cordón nervioso? Los que tengan una pregunta, envíamela al correo que yo se la respondo. ¿Listo? Envíame el pantallazo al correo que yo te la respondo, Silvia, ¿vale? Entonces nos vemos la próxima semana y estamos hablando. Gracias, profesor Wallington. Envíame las dudas al correo ladylicet@puntajenacional.co y yo te la respondo. ¿Listo? Chao, Laura.